Oremos, hermanos, antes de empezar, por favor. Bendito Padre, en tu trono de gracia, vamos pidiéndote misericordia, encomendándonos, Señor. Acabamos de cantar que hay una senda que el mundo no conoce y esa senda es el Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes a caminar fielmente, Señor, por el camino angosto, por el camino delgado, el camino que llega a la ciudad celestial como peregrinos que somos todos. Te pedimos que ilumines tu palabra, bendito Espíritu, para poder amarte, para poder aprender de ti y ser discípulos y poder ir y hacer más discípulos para tu gloria. Te pedimos todo esto en tu bendito y santo nombre, Señor. Amén. Hay algunas películas o algunos documentales, algunas series de televisión que empiezan con esto. Y dice, el parecido a la realidad es pura coincidencia. Así que les voy a decir algo aquí, otro parecido. Escuché yo de un hombre que entró el año nuevo y se hizo un propósito. Ya ve que varias gentes entra el año nuevo y se hacen propósito, que quiero bajar de peso, que quiero ir al gimnasio, que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Bueno, pues este hombre se compró una caminadora porque quería empezar a hacer ejercicio. Quería ponerse en forma, se compró zapatos nuevos, se compró una botella de agua, ya ve que hay que estar tomando agua cuando se está ejercitando. Incluso se compró auriculares para poder escuchar música y poder ponerse en forma. Y lo que hizo es que el primer día agarró su teléfono, se puso a sentar y se puso a ver videos de ejercicio. Cómo hacer calentamiento, cómo hacer ejercicio, qué tantos minutos para el ejercicio, qué tantas horas para quemar, qué tanta caloría, la dieta, qué comer, qué no comer. Bueno, pasó 1 hora y media sentado viendo videos. Al final se levantó y dijo, ya me siento más saludable. Me siento más saludable de ver a toda esta gente diciéndome cómo ser saludable y haciendo ejercicio. Probablemente te ha pasado lo mismo a ti. ¿Cuántos de nosotros no tenemos instrumentos de ejercicios en las casas, una caminadora, quizás empolvada que ni la usamos y la compramos con muy buena intención? Quiero ponerme en forma. Y quizás la hagamos por un rato y luego se nos olvide, o quizás vemos videos de influencers que nos ayudan a saber cómo ponernos en forma, pero nos rendimos. Así pasa con muchos cristianos cuando se trata de el discipulado. El discipulado. Nos encanta escuchar sermones bíblicos donde abran la Biblia y te expliquen todo. Nos encanta un buen estudio bíblico. Nos encanta escuchar predicaciones en el teléfono, canciones que sean canciones buenas, doctrinales, sanas. Pero cuando se trata del esfuerzo que nos toca hacer a nosotros, es difícil. Me gusta escuchar historias de misioneros que dejan todo y se van a la India y pasan casi la muerte. Pierden hijos, pierden al esposo, pierden a la esposa, pasan enfermedades increíbles, pero con el tiempo plantan 100, 200, 300 iglesias donde no había ni una sola iglesia. Me encanta ese tipo de historias, pero yo no lo hago. Donde el Señor me pone aquí en Arizpe, no lo hago. Eso pasa mucho. Se trata de el esfuerzo diario de negarnos a nosotros mismos, de obedecer a Cristo, de invertir en los demás, pero preferimos que otros lo hagan. Esta es un pensamiento muy usual en las iglesias de México, en las iglesias de América Latina, que el pastor lo haga todo. Bueno, el pastor el pastor predica, el pastor evangeliza, el pastor va a visita, el pastor ora, el pastor hace todo. En Estados Unidos la mentalidad es esta, que el pastor lo haga, por eso le pagamos. Y allá el pastorado es muy bien pagado. Y aquí pues tenemos la mentalidad de que el pastor lo haga. Yo creo que esta mentalidad viene más que nada de parte de la mentalidad de la iglesia católica romana.
¿Por qué? Porque ahí el sacerdote es el que también hace todo. Entonces nos quitamos un sombrero, nos ponemos otro y que seguimos pensando lo mismo. Bueno, que Él lo haga. Él está preparado, Él está entrenado, Él lo haga. Pero esto no es el discipulado, hermanos. El discipulado es que todos tenemos una parte que hacer. Todos, pastores y no pastores. Vamos primero a definir qué es el discipulado. En Génesis 1:21 estamos aprendiendo en el catecismo de los niños qué es el pecado. Y todo empieza en el libro del principio, en el libro de Génesis. En Génesis 1:28, después de que Dios creó a Adán y Eva, les dijo esto: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometan. Cuando en Génesis capítulo 9, 8 capítulos más después, cuando la tierra se corrompió y Dios decidió salvar al mundo con 8 personas a través del santo Noé, que construyó el arca, salieron del arca y Dios les dio este mandamiento: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Después de que Dios llevó a su pueblo de Israel del cautiverio en Egipto, en el libro de Éxodo, a la tierra prometida, llegando por ahí en Josué, el pueblo de Dios se olvidó de Dios, se olvidó de los beneficios, se olvidó de las 10,000 razones por las que deben de bendecir a Dios y lo abandonaron. Como castigo, Dios les envió otra nación, otro país muy fuerte, muy bárbaro fue. Este país se llamaba Babilonia, y Babilonia los llegó, les derrumbó las ciudades, les quemó las casas, les destruyó el templo y se los llevó como esclavos al país de Babilonia. Y en el profeta Jeremías encontramos que Dios le habló al profeta Jeremías para que le dijera esto a su pueblo. Pasaron 40 años en un país extraño, pero Dios le dijo esto: tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense, no disminuyan. Cuando Jesús vino, comparó el reino de Dios con una semilla que tú pones en el suelo y la planta crece y crece y crece y luego tienes fruto y luego tienes una cosecha. Jesús dijo en Mateo 13:32, y que de todas las semillas, esta es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. En el libro de Hechos, cuando la iglesia primitiva nació, vemos que también este crecimiento se da en la iglesia. En Hechos 6 dice la palabra: en aquellos días, mientras los discípulos se multiplicaban, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y en el capítulo 12, verso 24, leemos: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En el capítulo 13 leemos: y la palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Cuál es el tema? ¿Lo captaron? El crecimiento. La expansión. Todo lo que Dios hace, crece. Todo lo que Dios hace, crece. Y si te pones a pensar de esta manera también, todo lo bueno crece. Todo lo que es bueno crece. Una planta crece. Un animal crece. La fe que Dios te da crece. La palabra de Dios crece. Una familia crece. Los hijos que Dios te ha dado crecen porque son buenos. Todo lo que Dios hace crece. Lo más bello de un matrimonio es crecer juntos. Lo más bello de un matrimonio es crecer juntos, llegar a viejitos juntos. El Nuevo Testamento también habla del crecimiento en términos de madurez. Ya ven, los que tenemos la oportunidad de tener árboles frutales, vemos que primero sale la florecita y luego es polinada y luego empieza a crecer la manzanita, pero esa manzanita no se queda chiquita.
Esa manzanita crece y crece y crece hasta el día que madure. Todo lo que crece es bueno y lo que crece madura. Es madurez. Pablo dice en Efesios 4 del 15 al 16, más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos todos en los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado, unido por la cohesión de las coyunturas que proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que la iglesia es un cuerpo. Y así como un bebé no se queda bebé, sino que crece, llega joven, llega adolescente, llega adulto joven, llega adulto mayor y luego llega ya viejito, el cuerpo siempre está en crecimiento. Es un cambio constante. Así Pablo dice que la iglesia es un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes miembros. Un dedo es diferente a un ojo, un pie es diferente a un hombro. Y cada miembro del cuerpo tiene su función específica. Así que la iglesia y los creyentes individualmente crecen, pero no crecen por la obra del pastor, no crecen por un método, porque recuerden lo que dice Pablo. Pablo dice que unos siembran y otros riegan, pero solamente Dios da el crecimiento. Solamente Dios. Jesús dio el mejor ejemplo de esto cuando dijo en Marcos 4 que una cosecha, ponte a pensar, si tú tienes algo sembrado en tu milpa, en tu tierra, ponte a pensar esto. Jesús dijo que la siembra crece, ya sea que tú como agricultor estés ahí pendiente o no estés pendiente. Si tú pusiste ajo, si tú pusiste papas, si tú pusiste habas, la siembra va a crecer, ya sea que tú estés ahí 24/7 viendo o que te vayas de vacaciones a Hawái. Lo que tú plantaste va a crecer, porque así es como Dios lo hizo. Todo crece, todo crece. A este crecimiento, en términos espirituales, lo llamamos discipular. Esto es el discipular. El discipulado es crecimiento en gracia, en la gracia de Dios. Hay muchos cristianos, todos como cristianos, cuando primero somos salvados por gracia de Dios, cuando primero somos salvos, ahí es como si un bebé naciera. Y ese bebecito espiritual va creciendo, se fortalece y ese proceso se le llama discipulado. Algunos cristianos tienen años en la iglesia y son muy inmaduros. ¿Por qué? Porque no han crecido. Porque no han sido discipulados. Otros tienen muy poquito tiempo en la iglesia, muy poquito tiempo de cristianos y ya son muy maduros. ¿Por qué? Porque han sido discipulados. El discipulado es lo más importante, hermanos. Así que esta mañana vamos a ver 3 verdades del discipulado. Número 1, el discipulado es la misión principal de la iglesia. Número 2, el discipulado es un proceso. Número 3, el discipulado exige un sacrificio. Vamos a empezar aquí con el punto número 1. El discipulado es la misión principal de la iglesia. Vayan sus Biblias, por favor, al texto principal del discipulado en el Evangelio de Mateo. Mateo 28, del 19 al 20. El Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 28, del 19 al 20. Esto lo llamamos la ascensión de Jesús. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya pasaron algunos días, esto pasó en Galilea, y Jesús se fue a un monte, los discípulos lo estaban siguiendo, y ahí el Señor les dio unas instrucciones finales cuando ascendió a los cielos en una nube y fue sentado y coronado por la obra que terminó en la cruz. Dice la palabra, Jesús les dijo a los discípulos, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. La palabra guardar también significa obedecer.
enseñándoles a guardar o a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. A esto le llamamos la gran comisión, la gran tarea, la gran misión de la iglesia. Jesús está en el cielo. Jesús está sentado en el cielo. Pero nosotros como discípulos estamos aquí, en la tierra. Aquí hay batallas, aquí hay sufrimientos, aquí hay sacrificios, aquí hay pecado, aquí hay todo. Y aquí estamos y aquí nos tiene el Señor por alguna razón todavía. Mientras estemos aquí debemos de mantenernos ocupados, porque no sabemos cuándo el Señor llegue. Y si el Señor llegara y nos encontrara haciendo algo que no debemos de hacer, qué vergüenza tan grandísima sería esa. Que el Señor nos encontrara haciendo nuestro propio reino. En lugar de decir, venga a nosotros tu reino, que nosotros estemos ocupados aguardando riqueza y trabajando y querer construir mi riqueza, mi reino, en vez de construir el reino de Dios. O que me encuentre en infidelidad. Infidelidad para él, para mi esposa, para mis hijos, para el llamado que me ha dado. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero Él está pronto para venir. Y mientras venga, hay que estar ocupados, haciendo lo que Él manda. Hay que estar ocupados. Jesús no dijo, vayan y entretengan. Jesús no dijo, vayan y hagan crecer su marca. Jesús no dijo, vayan y llenen una multitud, llenen la iglesia, que todas las sillas estén llenitas. No, Él dijo, vayan y ¿qué? Hagan discípulos. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Esa es la tarea. Todos los eventos que podamos tener como iglesia, vamos a decir, por ejemplo, ministerios, eventos, programas, cualquier esfuerzo piadoso que podamos tener, son medios para lograr el discipulado. Aquí la iglesia es como un vivero. La iglesia es como un vivero. La iglesia es como un hospital, donde vienen los enfermos, donde vienen las plantitas. Las plantitas son ustedes. Vale más que seas una flor bonita que una cholla espinosa, para que no andemos picándonos unos a otros. Aquí crecemos. Aquí nos dan abono, la palabra del Señor. Aquí es el ambiente principal. ¿Por qué? No es por la personalidad de tu pastor, es por la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios se abre y se predica, Dios te ministra a tu corazón. Por eso es importante reunirnos, hermanos. Una iglesia sin discipulado es como si tú fueras a un restaurante con un menú exquisito. Una de las cosas que más nos gusta a mi esposa y a mí es ir y cuando salimos a algún lugar, buscar algún restaurante que se vea bien, que tenga una buena atmósfera, que tenga buenas sugerencias ahí en el Google, que sí me gustó y que está muy bien, 5 estrellas, 4 estrellas, nada que esté sucio, y probar la comida, probar comidas diferentes. Nos gusta mucho ir a diferentes restaurantes, pero imagínate si fueras a un restaurante que se vea muy bonito, muy lujoso, el mesero viene bien vestido, el menú que tenga 5 o 6 páginas, todas las opciones que puedas comer, pero que no haya comida. Dime tú, ¿a qué vas a un restaurante si no tiene comida? Pues a un restaurante vas a comer. Una iglesia sin discipulado es como un restaurante sin comida. Todo se ve muy bien. Te sientas y todo está muy bien, pero no es nutrida la persona. No creces. El hambre no se va. El hambre del discipulado. Ahora, ¿qué es un discípulo? La palabra discípulo. La palabra discípulo viene del griego mathetes, que significa estudiante, significa aprendiz. Un discípulo no es solo alguien que crece, es alguien que sigue aprendiendo hasta que Cristo venga. En mi vida yo he conocido, Dios me ha dado el privilegio de tener
la mayoría de mis amigos siempre han sido personas mayores. Mi esposa también. Dios nos ha bendecido con las amistades de personas de 60, 70, 80, 90 años. Y ¿sabes qué? A nosotros nos encanta ser amigos de personas mayores. ¿Por qué? Porque aprendemos de ellos. Porque nos gusta escuchar las historias que ellos puedan contar. Y somos bendecidos por tener amistades con santos que ya están casi cruzando la línea para ver al Señor. Por las experiencias que han tenido, las batallas que han tenido, la lucha de la fe con la que ellos han batallado. El discípulo nunca para de crecer, ya sea que tengas 80, 90 años, sigues a Cristo, todavía aprendes. Nunca paras de aprender. Creer en Cristo, pero no hacer lo que Él manda, porque un discipulado es un aprendiz, es un estudiante. Tú estudias, pero tú también obedeces. Un discípulo que estudia, pero que no obedece, sería como pagar la membresía del gimnasio, pagar la membresía, pero nunca ir. ¿Vas al gimnasio? Sí, tengo membresía, pero vas, no, pues no voy. Pero la tengo por si se ofrecen. Eso sería un discípulo que aprenda, pero que nunca haga lo que Dios manda. Muchos hermanos, muchos están convencidos de Cristo, pero no son convertidos. Muchos han hecho una profesión de fe, han hecho una oración, pero no tienen la posesión de la fe. Muchos conocen a Dios en la mente, pero no conocen a Dios en el corazón. Un discípulo conoce a Dios mentalmente y con el corazón. Un discípulo, lo que él hace es lo que él cree, y lo que él cree es lo que él hace. Ahora, un discípulo no es perfecto. Vean la vida de San Pedro. San Pedro se tropezaba con su propia lengua, porque decía un montón de cosas que no debía decir. San Pedro es mi discípulo favorito. ¿Por qué? Porque yo tengo tantas fallas como tenía San Pedro. Y aún así, Dios lo perdonó, lo discipuló. Dios nunca dejó solo a Pedro. Dios tampoco te va a dejar solo a ti, si tú eres un discípulo de Cristo. Entonces, si un discípulo es un estudiante teórico y práctico, el discipulado implica una conversión genuina. Número 1, no puedes ser un discípulo de Cristo si no has nacido de nuevo. Tus pecados, ¿los estás cargando o te los perdonó Cristo? ¿Tu vida es la misma de hace 2, 3 años atrás o es diferente? ¿Tu culpa la estás cargando o está en la cruz? ¿Tu fe está en ti, está en lo que tú puedes hacer o está en Cristo? Un discípulo tiene que ser una persona conversa primero. Segundo, un discípulo implica a alguien que se rinde a Cristo constantemente, que siempre está pidiendo perdón. Cuando Martín Lutero en Alemania en el 1500 empezó a desafiar la doctrina de la Iglesia Católica, una de las doctrinas más influyentes de la Iglesia, que hasta el día de hoy la Iglesia Católica la tiene en práctica, es la de las famosas indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es una manda. Cuando tú vas a Magdalena a ver al San Francisco y le levantas la cabeza para que te bendiga, eso es una indulgencia. Cuando tú estás enfermo y te vas de rodillas hasta la iglesia, eso es una indulgencia. Cuando tu papá, tu mamá se muere y le haces un novenario y pagas por la misa, eso es una indulgencia. La indulgencia es básicamente comprar con obras o con dinero la gracia de Dios. Y Lutero dijo no. La Biblia no enseña eso. Más que nada, Cristo enseña el perdón. Cristo dice arrepiéntanse. Esa es la indulgencia divina. Arrepiéntanse y crean en Cristo. Ahora, la Iglesia Católica, la palabra arrepiéntanse, en la traducción de la Iglesia Católica, que se llama la traducción Latina Vulgata, desde que la Iglesia Católica se fundó hasta el 1970,
Ustedes estaban vivos, 1970. En el 1970 hubo un concilio que se llamó el Concilio Vaticano II. En este Concilio Vaticano II se cambió oficialmente el idioma de latín al idioma que cada país habla. Entonces ya se empezaron a dar las misas, ya no en latín, sino en el idioma del país. 1970, oficialmente. Antes era latín. La versión latina que se llamaba la Biblia latina de la Iglesia Católica es llamada la latina vulgata. En esta versión hay un error de traducción muy grande. Cuando Jesús dijo arrepiéntanse, la latina dice que hagan penitencia. Penitentiam agere en latín. Penitentiam agere. Hagan penitencia. Y de allí se construyó el sistema de las indulgencias. Hagan penitencias. Si quieres que Dios te perdone, haz penitencia. Haz una manda. Haz una promesa y paga. Ese es el sistema de las penitencias. Lutero se fue al texto original, al griego, y en el griego no dice hagan penitencias. ¿Qué dice en el griego? Arrepiéntanse. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Que tu mente cambie. Si robabas, ya no robes. Si tenías pensamientos impuros cuando veías a una mujer, cuando veías a un hombre, ya no lo hagas. Si mentías, ya no mientas. Encomiéndate a Dios, arrepiéntete, cambia tu mente. Esto significa, Lutero enseñó que la vida del cristiano es de un arrepentimiento constante. Por eso un discipulado es alguien que se rinde a Cristo constantemente. Es alguien que se arrepiente constantemente. Es alguien que reconoce sus fallas constantemente. Esto implica dependencia total. Así como un bebé recién nacido no puede sobrevivir sin su mamá, así tampoco tú no puedes sobrevivir sin Cristo. Es una dependencia total. El puritano Thomas Watson dijo: llamar a Cristo Señor y no obedecerlo es una contradicción en sí misma. Jesús dijo: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no expulsamos demonios, no profetizamos. Y el Señor les dijo que nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo creo que esas son las palabras más aterradoras que alguien podría escuchar. ¿Por qué? Porque no se rindieron a Cristo. Un discípulo obedece. Un discípulo obedece. Él es nuestro Señor, Él es nuestro patrón. Nosotros somos sus siervos, sus discípulos, sus esclavos. Un discípulo estudia y un discípulo sigue. No somos llamados a ser consumidores religiosos cuando me conviene. Somos llamados a ser discípulos constantes, a seguir adelante al Señor Jesús. Pero si el discipulado es nuestra misión principal, entonces, ¿qué sucede cuando realmente una iglesia sana discipula? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué efecto tiene en mi vida? Aquí vamos al punto número 2. El discipulado es un proceso continuo. Si tú plantas una semilla de limón hoy, mañana no vas a estar cortándole un limón. Hay que tener paciencia, hay que regar, hay que abonar, hay que el sol le dé, que el agua le dé, que el aire le dé. Es un proceso. Es un proceso, el discipulado es un proceso. Jesús dijo en la Gran Comisión que los discípulos son hechos al ser bautizados y al enseñarles la palabra de Cristo. Estas dos partes del discipulado son muy importantes. Bautismo, enseñanza. Eso es lo que hacemos como iglesia. El bautismo es una declaración pública de que me arrepiento de mis pecados, le entrego mi vida a Cristo. Cuando voy bajo el agua, mi ser pecaminoso se queda enterrado, así como Cristo fue enterrado. Y al salir del agua, salgo en novedad de vida, en una vida nueva. Eso es el símbolo del bautismo. La obediencia es obviamente, Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo.
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Qué es esto? Esto es la obediencia. La obediencia. La enseñanza de Cristo no solamente es información, es transformación. Esto fuera como si tú le dijeras a tu hijo, a tu hija, ve a limpiar el cuarto. Y que te dijera tu hijo, sí, papi, mami, ya me memoricé lo que dijiste. Si quieres te lo puedo repetir en griego. Si quieres te puedo repetir, limpia tu cuarto en hebreo. Ya me lo memoricé, ya estoy de acuerdo que tengo que limpiar mi cuarto, pero se va y no limpia el cuarto. Dime tú, ¿te obedeció o no te obedeció? ¿No? No. Entonces, hermanos, nosotros podemos memorizarnos la palabra de Dios. Podemos aprender el griego, podemos aprender el hebreo, podemos recitarla, podemos predicarla, pero si no la obedecemos, no le agrada a Dios. Hay que oír la palabra, pero hay que obedecer la palabra. También. Ahora, vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos 2. Lo tenemos en la pantalla. Si gustan leerlo, o en sus Biblias, Hechos 2, del 42 al 47. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía al número de ellos, de los que iban siendo salvos. El corazón de la iglesia primitiva era el discipulado. Ahora, ¿qué es el discipulado? Aquí nos dice el libro de Hechos. El discipulado no es casual, es intencional. Fíjate lo que hacía la iglesia. Se reunían. ¿Cada qué tanto se reunían? Cada domingo. ¿Qué dice el texto? Cada día. Imagínate tener servicio todos los días, no solamente los domingos. ¿Qué tanto nos hemos apartado del modelo de la iglesia principal? Ellos se reunían todos los días. Si tú tienes dinero y un hermano en Cristo está sufriendo, ellos vendían lo que tenían para que se lo repartieran entre todos. Ellos comían juntos. Ellos estudiaban todos los días. Ellos oraban todos los días. ¿Y qué pasó? El temor de Dios recayó en ellos y en toda la gente. Y cada día había más cristianos. Dios convertía más gente. Y ahorita casi no vemos esto. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer esto. Se nos hace un gran sacrificio ir a la iglesia los domingos. A veces tenemos otras cosas ahí, pero y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué tengo este pecado que no lo puedo matar? ¿Por qué me está yendo mal en esto? Porque no obedecemos a Dios. Jesús dijo, tú eres mi amigo si haces lo que yo te digo. Mira lo que la iglesia hacía. La iglesia se dedicaba a 4 cosas. La enseñanza apostólica, que es la tradición bíblica. La enseñanza apostólica, la comunión, que la comunión es el compañerismo, estar juntos. Pasar tiempo juntos, comer, reunirnos, juntarnos. El partimiento del pan, que es la Santa Cena o la comunión. Y número 4 es ¿qué? La oración. Por eso, hermanos, empezando el mes de mayo, vamos a empezar una reunión de oración como iglesia. Porque la necesitamos y Dios la manda. Es difícil quizás poner otro servicio de la iglesia. Pero te digo una cosa, si tú quieres crecer, tienes que orar. Si tú quieres crecer, tenemos que orar juntos. ¿Qué sucede cuando esto pasa? ¿Qué sucede cuando esto pasa? El pueblo de Dios se ve sobrecogido por el asombro, la unidad, la gloria de Dios.
el amor, un crecimiento genuino. La iglesia es vibrante, no por los programas, no porque tengamos reuniones de jóvenes, reuniones de mujeres, reuniones de hombres. Los programas no causan el crecimiento. Dios y su palabra causan el crecimiento. Un árbol con muchas hojas luce muy imponente, pero si sus raíces son superficiales, cualquier vientecito lo va a tumbar. Cuando el Señor salió del templo y vio una higuera, ¿qué buscó en la higuera? ¿Buscó hoja o buscó fruto? Y cuando no encontró, ¿qué hizo? Maldijo la planta y la planta se secó. Dime tú, si tú eres esa higuera y Dios viene a buscar algo en ti, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar pura hoja o va a encontrar fruto? Un árbol frondoso se ve muy bonito, pero si no tiene fruto es muy triste. Si Dios busca fruto en ti, lo encontrará. El discipulado es tu compromiso con Cristo, ya sea que te cueste la vida o que tengas que sellar tu compromiso con tu propia sangre o que vivas toda tu vida fielmente para el Señor, aunque nadie reconozca lo que tú hagas. Que nadie te diga, gracias por poner el café, gracias por barrer la iglesia, gracias por pasar 20 años yendo a Buenavista a predicar el evangelio, gracias por traer bizcochuelos, gracias por hacer las diapositivas, gracias por cambiar ahí en la computadora. Todo ministerio cuenta. Y si nadie te da las gracias, tú lo haces para Cristo. Pero hermanos, tenemos que animarnos, porque uno trabaja con ánimo. ¿Ok? El tercer punto y último punto es que el discipulado exige el sacrificio. En la gran comisión el Señor dijo, y recuerden que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esta frase puede interpretarse como hasta el fin del mundo, cuando el mundo se acabe. Pero también puede interpretarse hasta el fin del mundo, quiere decir hasta tu límite. ¿Qué tanto aguantas? ¿Cuál es tu límite como persona? ¿Cuál es tu límite como esposo, como esposa? ¿Cuál es tu límite como hijo? ¿Qué tanto aguantas? Leemos en el Evangelio de Lucas, lo tenemos aquí en la pantalla también, Lucas 14 del 25 al 33. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarlo? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó un edificio y no pudo terminar. ¿O qué rey sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Jesús está dando un requisito negativo aquí para sus discípulos. Y el requisito negativo es negarse, cargar la cruz, no tener amor más grande. Fíjate lo que es el mandato del Señor. Esto es uno de las palabras más difíciles que el Señor pronunció. Más difíciles, más conmovedoras de forma negativa, que más pleito han causado, que más discípulos han ahuyentado. El Señor dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto no es una enseñanza popular. Cuando el Señor dijo esto, muchos discípulos lo dejaron.
El discipulado hoy, el crecimiento hoy es opcional. Cuando puedas, ven a la iglesia. Yo sé que tienes trabajo, yo sé que hay cosas. Cuando puedas, lee la Biblia. Si te pasas una semana, 2 semanas sin agarrar la Biblia, no le hace. Cuando a ti se te acomode. Si no oras, cuando se te acomode orar, no le hace. El discipulado hoy en día es opcional. Pero hermanos, el discipulado que Cristo exige no es opcional. Hay que reunirse, hay que orar, hay que dar, hay que sacrificar, hay que orar. El discipulado es morir al yo. Si estoy muy cansado para no agarrar la Biblia porque tengo sueño, porque trabajé 12 horas bajo el sol en la milpa, tengo que sacrificar al yo y aún así tomar la palabra de Cristo. Sacrificar al yo. El discipulado es renunciar a todo lo que yo quiero, a todo lo que yo soy por Cristo. Un autor dice, la iglesia florece mejor en el invierno. La iglesia florece mejor en el invierno. En los momentos difíciles de la vida, en la obediencia que exige el sacrificio, es donde florece el discipulado. No cuando todo va bien. No cuando la cena está llena, cuando el tanque de gas está lleno, cuando la gasolina, el carro está lleno, cuando todo va peor, es cuando puedes crecer más. Tenemos muchos grandes ejemplos de este discipulado sacrificial. Comenzamos con nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios, gozando de las glorias del cielo, se humilló, nació como hombre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue humillado, fue golpeado, fue crucificado. ¿Para qué? Para ser obediente a la voluntad de Dios Padre. Sus apóstoles siguieron su ejemplo. De los 12 apóstoles, Judas fue reemplazado. De los 12 apóstoles, todos murieron martirizados. ¿Qué es un mártir? Alguien que muere por su fe. Todos murieron martirizados. A unos los crucificaron, a otros los cortaron, a otros les cortaron la piel vivos, a otros los quemaron, excepto a uno. Ese uno fue Juan. Juan murió de edad anciana, a los 90 años. Pero todos murieron por causa de su fe. El discípulo de Juan fue el famoso Policarpo. Policarpo de Esmirna. Policarpo era un anciano, pero fue el discípulo del apóstol Juan. Policarpo fue el último discípulo del discípulo vivo, que era Juan. Ya se había muerto, era uno de los padres principales de la iglesia. Era un líder importantísimo en la iglesia, tan importante que el emperador romano envió unos soldados para quitar a Policarpo, que dejara de predicar, porque el imperio romano no quería el evangelio. Llegaron, arrestaron a Policarpo y en el camino los soldados les dio lástima porque era un viejito. Y le dijeron, Policarpo, por favor, di, no quiero a Cristo, di, quiero a César y te vamos a dejar vivir, no te queremos matar. Les daba lástima matar a un viejito. Lo pusieron en el Coliseo y al ponerlo en el Coliseo le dijeron, todo lo que tienes que hacer es apuntar a los cristianos y decir, no los quiero, afuera, fuera con los ateos. Porque creían que los cristianos eran ateos, porque adoraban a un solo Dios y no a miles. Y Policarpo, lo que hizo este viejito, apuntó no a los cristianos, sino a los romanos. Y gritó en voz alta, ¡fuera con los ateos! Se enojó tanto el gobernador de Roma que lo mandó quemar. Le pusieron la leña, le pusieron el palo. Dice una tradición, no creemos, no sé si sea fantasía o sea realidad, que no, le prendieron las llamas y no se quemaba el viejito. Hasta que agarraron una lanza y le picaron el costado y así lo mataron. Pero rumbo a ser quemado, los soldados le dijeron, Policarpo, ya, solamente di que no crees en Cristo. Te voy a decir lo que Policarpo les dijo, aquí lo tengo. Policarpo dijo esto, y lo cito, 86 años le he servido a Cristo, 86 años le he servido, y nunca me ha hecho algún mal.
¿Cómo lo podría traicionar a mi rey, quien me salva? Esas fueron las últimas palabras. Lo quemaron y lo cortaron. Y así murió. Por su fe. Policarpo de Esmirna. Dos mamás en Roma. Una se llamaba Perpetua, la otra se llamaba Felicidad. Mamás jovencitas. Empezaron a educar a sus hijos en el temor del Señor de la ciudad de Cartago. Y los romanos llegaron y querían que renunciaran a Cristo, y las mamás no quisieron renunciar a Cristo, las arrestaron enfrente de los hijos, chiquititos los hijos, y fueron arrojadas a las bestias, a los leones, y enfrente de sus propios hijos fueron despedazadas por leones, porque no quisieron negar la fe en Cristo. Fueron discípulas increíbles. La historia demuestra que el alto precio que debe pagar un discípulo, y que las familias eran muy fuertes en aquel entonces. ¿Cómo está tu familia? Si vinieran los sicarios, si viniera el gobierno y te dijera, nega a Cristo o hasta aquí llegas, ¿qué harías? Pero mi hijo, pero mi hija, pero es que si les echo una mentira y en mi corazón sigo creyendo para poder predicar el evangelio. Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. ¿Qué harías tú? El gran Agustín de Hipona, discipulado por el gran predicador Ambrosio, y su inquebrantable dedicación a la fe moderna durante la fe que se siente hasta ahora, durante la iglesia primitiva. El inglés William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés en contra de la autoridad de la Iglesia Católica y en contra del rey de Inglaterra. Lo agarraron, lo pusieron en una hoguera, lo quemaron, pero antes de morir quemado, William Tyndale oró y dijo, y lo cito, Señor, abre los ojos al rey de Inglaterra. 2 años después, el rey de Inglaterra aprobó la Biblia en inglés y a cada iglesia le dio una Biblia gratis, porque en aquel entonces las Biblias eran muy caras. Fue un mártir por su fe. El gran misionero William Carey, que inspiró a otros por la pasión misionera, discipuló a muchos. En el 1940, uno que otro de ustedes estaba vivo en aquel entonces. En el 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba todo lo que daba, saben que el enemigo mayor de la Segunda Guerra Mundial fue Adolfo Hitler, que mató a 8 millones de judíos. Hubo un pastor que se llamaba Bonhoeffer. Este pastor era un espía que trabajaba con un régimen para quitar la dictadura de Adolfo Hitler. Él fue mártir del régimen nazi y él dijo esto, lo mataron por su fe en Cristo también. Dijo, cuando Cristo llama a un hombre, le pida que venga y muera. ¿Quieres seguir a Cristo? Cristo te está pidiendo que te mueras a ti mismo, que te mueras a lo que quieres, que te mueras a lo que tú deseas y anhelas y vivas para lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él quiera. Ya no yo, mas Cristo en mí. Un pastor rumano también por allá en el 1940, 1950, fue encarcelado, torturado durante 14 años. 14 años en Rusia, en el reino de los soviéticos. Fundó un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, cuyo legado se trata de darnos a conocer los mártires, que hasta ahorita en México es un país clasificado como perseguidor de cristianos. Sobre todo en el sur, en el norte no está tan difícil, pero en el sur de México es difícil predicar a Cristo, porque allá sacan de las propiedades, las queman, los ponen a la cárcel y muchas veces matan a los cristianos también. El cristianismo es la religión más perseguida de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron a Cristo? No te van a querer a ti tampoco. ¿Estás listo para ser discípulo de Cristo o no? El año pasado, no sé si ustedes supieran, pero el año pasado hubo un asesinato en Estados Unidos
de un joven de 33, 34 años. Este joven se llamaba Charlie Kirk. Fue un joven americano que fue asesinado en el 2025 a causa de sus creencias y de su fe. Este joven era cristiano y viajaba a los campos de las universidades en Estados Unidos. Se sentaba en una mesa y ponía un micrófono, y si algún joven tenía una pregunta, le respondía, pero todo era conforme a un panorama bíblico. Y llegó el momento en que fue muy famoso. Algunos incluso creían que algún día pudiera llegar a haber sido presidente de los Estados Unidos. Fue un joven muy popular, cristiano, firme en la fe, pero llegó el día que fue a una universidad en el estado de Utah, y allá se subió un pistolero arriba del colegio y estaban así en el zacatito y le pegó un balazo y le pegó la bala por acá enfrente de cientos y cientos de estudiantes, y hasta ahí le llegó la vida. Tenía 2 hijos, 2 niños chiquitos, y estaba casado con una esposa joven. ¿Por qué? Porque él sabía que el discipulado exige ¿qué? Sacrificio. ¿Estás dispuesto tú? ¿Estás dispuesta a sacrificarte por Cristo? ¿Te cuesta tu fe o no te cuesta? Si tu fe no te cuesta, quizás no sea real. Si tu fe te cuesta, eres un ¿qué? Un discípulo. Seguir a Jesús cuesta todo. Seguir a Jesús convierte tu vida en un funeral constante. Mueres a ti mismo todos los días para poder vivir a Cristo. Esto te espera si quieres seguir a Cristo. Pruebas, dificultades, tribulaciones, tentaciones, persecuciones. A esto te comprometes a que Jesús exige tu más profundo, íntimo, sincero, exclusivo amor. Al venir a Cristo, renuncias absolutamente todo. Eso significa nacer de nuevo. Dejar todo lo que quiero, todo lo que soy, entregarme completamente a Cristo. Al venir a Él, renuncias a cualquier otro amor que se imponga entre Dios y entre ti. Jesús no dijo que odiáramos literalmente a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, si quieres seguir a Él. No, lo que Él quiso decir es que tu amor por Cristo debe de ser de un nivel más alto, más puro, más glorioso que el amor que tú tienes por tu mamá y tu mamá y tu papá, comparado con el amor de Cristo. Es como si tú odiaras a tu papá y a tu mamá. Nada se puede interponer entre el amor de Dios y tú. Nada, porque Dios es celoso. Y Él cela a los que Él ama. Pero todo este sacrificio del discipulado te va a dar frutos también. Todo sacrificio da fruto. El amor de una pareja, de un esposo, una esposa cuando se casan, el amor nuevo es un amor muy lindo. Pero de una cierta forma no está completo hasta que nace el primer hijo. Nace el segundo hijo y el amor de la pareja se completa, se perfecciona. Así también un discípulo auténtico se reproduce. Un discípulo hace más discípulos. Si Dios te ha bendecido, tú tienes que bendecir a otros también. Si tú tienes una receta muy buena, que toda la gente te dice qué buena comida, pero tú no la compartes, el día que te mueras, la receta muy buena se va a morir contigo. Uno se reproduce. Un discípulo hace más discípulos. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2, le dijo: lo que has oído encárgalo a otros hombres fieles, idóneos para enseñar a otros hombres. Aquí hay 4 generaciones de discípulos. Está Pablo, está Timoteo, está hombres fieles y están otros. 4 generaciones de discípulos. Un discípulo crea más discípulos. Eso somos llamados. La alternativa de no reproducirnos es la muerte. El puritano Ricardo Baxter dijo lo siguiente: una iglesia que no forma discípulos pronto se convertirá en un cementerio espiritual. Reunirnos solamente por reunirnos, no. Estamos aquí para ser discípulos.
Si no, ¿cuál es la alternativa? Ser un cementerio espiritual. No saben cuántas iglesias están cerrando hoy en día. Iglesias buenas, iglesias malas. ¿Por qué? Porque no hicieron ¿qué? Discípulos. Entonces, ¿qué es el discipulado? El discipulado es el crecimiento en gracia. ¿Cómo lo vivimos? Aquí, el crecimiento en gracia. ¿Cómo lo vivimos? Lo vivimos más que un programa. Es lo que hacemos, es lo que pensamos, es lo que somos, es lo que callamos también, es cómo pensamos. Todo de manera bíblica. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, no ser hipócritas. No ser hipócritas. Lo que hago aquí, también lo hago allá. Lo que pienso aquí, también lo pienso allá. Eso es un discípulo íntegro. El discipulado es nuestra forma normal, cotidiana de vivir en fe y obediencia sacrificial para Dios. Todo aquel a quien Jesús llama, lo llama a ser discípulo, lo llama a ser aprendiz, lo llama a ser estudiante. Como discípulo, tú debes de conocer tu mayor virtud y tu mayor pecado. Y con eso terminamos. Tu mayor virtud y tu mayor pecado. ¿Cuál es tu mayor virtud? La virtud más importante, más principal de un discípulo es la humildad. Porque sin humildad no aprendes. Y un discípulo es un aprendiz. Sin humildad no aprendes, sin humildad no obedeces, sin humildad no escuchas. Esa es tu virtud principal más grande. Ahora, ¿cuál es el pecado opuesto a esta virtud? El orgullo. El orgullo te cierra los ojos. El orgullo te cierra los oídos. ¿Por qué? No me digas nada, ya lo sé. Yo ya lo sé. Yo ya lo hago. Yo ya conozco. Un discípulo es humilde. Cuando te corrigen, tú dices gracias. Voy a examinar mi cuerpo, mi alma, mi mente. El orgullo se opone a la humildad. El orgullo es arrogancia, vanidad, egocentrismo, presunción, egoísmo, autoexaltación, complacencia, altivez, pretensión y cuantas cosas más. Entonces, ¿cómo lidiamos con el orgullo? El puritano John Owen dijo lo siguiente y por favor apréndete esta frase porque te va a servir. Él dijo esto: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Terminamos con 5 aplicaciones prácticas. Número 1, evalúa tu condición con honestidad. ¿Conoces a Dios? Con toda honestidad, entre tú y Dios, ¿conoces a Dios? Dios te conoce a ti. Si murieras hoy, ¿dónde pararías en base a la ley de Dios? ¿Te irías al cielo o te irías al infierno? Y si te vas al cielo, ¿es por méritos quién? ¿Tuyos o de Cristo? ¿Conoces a Dios? ¿Eres creyente o eres discípulo? ¿Estás creciendo o estás estancado? Número 2, comprométete a ser un discípulo. Busca ser un cristiano que madure. Y busca a alguien que tú admires, un cristiano ya mayor que tú admires y pégatele a él para aprender. Sé enseñable, sé humilde, aprende a rendir cuentas, porque tú no eres tu propio jefe. Allá, el Señor. Número 3, comprométete a discipular a otros. No necesitas ser perfecto, necesitas ser fiel. Empieza con tu familia. Empieza a discipular a tu esposa. Empieza a discipular a tus hijos. Empieza a crecer juntos en oración. No acumules conocimiento sin acción. Pregúntate cada día, cada domingo, saliendo de aquí desde la iglesia, pregúntate esto: ¿qué voy a obedecer esta semana? ¿Qué tengo que obedecer esta semana? Así vas a crecer como discípulo. Número 5, invierte tu vida en lo eterno. Tu trabajo, tu dinero, tu tiempo, tus palabras, tus anhelos, tus deseos. Todo esto debe hablar de la fe que tú tienes. Que las personas te vean y que no tengan nada que reprocharte. Que vean que eres lo que dices y que dices lo que eres. Imagina estar al final de tu vida en tu cama a unos minutos antes de morir
en tu lecho de muerte, ¿qué te gustaría? ¿Estar rodeado de riquezas o estar rodeado de personas a las que tú discipulaste y que te discipularon a ti? ¿Qué forma de morir te gustaría tener? Así que te pregunto, ¿qué harás con lo que has escuchado hoy? ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué tienes que poner en práctica? Lo que sea que hagas, hazlo con la gracia de Dios. ¿Está bien? Y para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santísimo, queremos, anhelamos ser discípulos tuyos, escuchar el llamado, ven y sígueme, como le dijiste a tus apóstoles. Hoy también nos dices a nosotros, ven y sígueme, toma tu cruz, niégate a ti mismo, cada día sígueme. Te pedimos que nos enseñes y que nos des el esfuerzo que necesitamos de gracia, no de obras, para amarte, glorificarte y honrarte. Y que esta semana podamos ser honestos con nosotros mismos, contigo, Señor, tener una vida limpia, nada que esconder, sana, que te refleje tu gloria y que predique el Evangelio a todos aquellos que no te conocen, por la gracia de Cristo, y en su nombre te lo pedimos, Señor. Amén.